Qué bueno verles. Qué bueno verles y qué bueno que ustedes también me puedan ver. Porque como hablaba con Bredio antes de iniciar el culto, cada mañana que abrimos nuestros ojitos, gracias Señor porque me diste un día más. Ya yo se lo dije, en Panamá muere una persona cada 30 minutos. Porque no soy yo uno de esos. Dios lo sabe, Dios tiene su tiempo para todo. Bueno, mañana ¿qué celebramos? Ajá, estamos claritos, ¿verdad? Sobre todo las mamás. En Panamá, el 8 de diciembre, hace muchísimos años, fue establecido como el día para celebrar a las madres. Aunque sabemos que todos los días debemos reconocer a nuestras madres, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos lo hacen? Amén, amén. Bueno, yo sé que esto incomoda a algunos. A mí me incomoda, les soy honesto, yo le voy a abrir mi corazón. A mí me incomoda cuando me mandan a abrace a alguien más, dele la mano a alguien más. O sea, yo soy de los que, ¿sabes? Yo soy así medio introvertido. Ya yo se los dije, cuando alguien llegaba a mi casa, cuando yo era muchacho, yo me escondía en el cuarto. Pero bueno, a algunos les incomoda, otros son tan extrovertidos, Dios los bendiga, que les encanta. Pero le voy a pedir un último favorcito a las madres, que se vuelvan a poner en pie. Por favor, así, solamente pónganse de pie. Todas las madres, a ver. Incluso las que han sido de crianza, quizás no lo han llevado, no han gestado en su vientre, pero han criado, y eso también es ser madre. Ahora quiero a los que están a su lado y ustedes mismas miren a su alrededor y miren cada una de estas madres. Por favor, mírelas. Aunque usted no lo haya comprendido, usted está viendo en cada una de esas mujeres que están ahí de pie un milagro de Dios. Ser madre es un milagro de Dios. Vea, son milagros vivientes. Hay gente que quiere ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Vea, todas ellas son milagros de Dios. Pueden sentarse, porque hoy yo les voy a hablar de un milagro llamado madre. Un milagro llamado madre. Y usted, sí, claro, que es un milagro. Pero yo le voy a explicar, y si pues después de esto que vamos a compartir en esta mañana, no sale convencido que la maternidad es un milagro de Dios, bueno, yo no sé, vamos a tener que orar por usted para que Dios abra sus ojos, como hizo Eliseo con sus criados. Pero bueno, quiero pedirle que vaya conmigo al Salmo 139. No se conforme con leer la Biblia acá. Traiga su Biblia aunque sea digital. Porque el que lee Biblia, Dios le habla. Y por ahí le tengo algo acerca de eso. Pero bueno, abra su Biblia, digital, física, como sea. O mire la del vecino, si no le va a cobrar por mirarla. En el Salmo 139. Quiero que usted ponga sus ojos en la palabra de Dios. No los ponga en mí ni en el altar. Salmo 139, versos 13 al 16. ¿De acuerdo? Si los veo mirando a mí, le voy a tirar este micrófono. Mire su Biblia. Salmo 139, 13 al 16. ¿Lo está mirando? Bueno, no diga mentira si no lo está mirando. Salmo 139, 13 al 16 dice la palabra de Dios. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos revela tu persona. Gracias porque tu palabra nos habla de los planes que tienes con nosotros. Gracias porque tu palabra nos habla de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que tu palabra ahora en este día bendiga a cada uno en particular y que podamos este día ser tratados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra para ir siendo formados cada día más a la imagen de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén,
Amén. Este salmo habla de cómo se forma ese ser que finalmente terminará siendo un bebé que usted tendrá en sus brazos. Lo cual fuimos todos nosotros, pero ese salmo dice que todo eso lo dirigió Dios. Todo eso lo dirigió Dios. Y Él, es más, no solamente esa formación de ese embrión, sino todos los días de tu vida Dios lo planificó de antemano. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que quiero decirles en esta mañana es que, si nos ayuda este control, ser madre es un milagro. Ser madre es un milagro. Fíjate, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? No, el primero que le dio en el tiempo y el espacio. ¿Cuál fue el primer mandamiento que en su Biblia usted lee que Dios le da al hombre? Ajá, por ahí lo mencionaron. Recién creadito, el primer hombre le dijo, los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. El primer mandamiento de Dios para el ser humano fue reproducirse. Búsquelo, no hay ningún otro, ese es el primero. Ahora, Dios no nos pide que hagamos nada para lo cual no nos dé la capacidad. Dios no te va a pedir que hagas nada para lo cual no te dé la capacidad. Por eso Dios le dio al ser humano la capacidad, le diseñó la capacidad de reproducirse. Y fíjense que es una bendición. Los bendijo y les dio la capacidad de reproducirse y se los dio como un mandato. Y Dios estableció los mecanismos necesarios. Y yo me voy a tomar el tiempo de darles en 6 minutos lo que a mí me tocó 6 meses en la escuela de medicina, en la clase de embriología, para que usted vea lo milagroso que es la gestación, lo que sucede en el vientre de una madre desde el momento en que se da la fecundación. Para empezar, decirle que una mujer solamente es fértil un día en el mes, porque el óvulo, una vez que es liberado por el ovario, dura 24 horas. Y usted dice, ¿y de dónde salimos tantos? Bueno, para que vea. Bueno, pero hay que decir que el espermatozoide, una vez que está en la cavidad uterina, puede sobrevivir 48 horas. Eso amplía un poco el margen, ¿no? Pero ciertamente 24 horas en el mes para lograr ser fertilizado ese óvulo. Y cuando se da la relación entre papá y mamá, en una eyaculación de un varón adulto hay alrededor de 40 a 400 millones de espermatozoides. 40 a 400 millones. Póngale en promedio 100 millones. Vamos a quedarnos en un promedio de 100 millones. Pero ¿sabe cuántos fecundan ese óvulo? 1 entre 100 millones. ¿Cuál será? El más veloz, el más fuerte, el más perfecto, el más apto, el más completo es el que gana la carrera y fertiliza el óvulo. Y cada uno de nosotros, mírese a un espejo, cada uno de nosotros somos resultado del espermatozoide más perfecto entre 100 millones. Así que esto es 1 en 100 millones. Así que no vuelva a decir eso, yo no sirvo para nada. Porque usted es resultado de un plan de Dios en donde resultó 1 en 100 millones. Ahora, cuando esto ocurre, ese primer espermatozoide que toca el borde del óvulo, ese óvulo tiene lo que se llama la corona radiada y luego tiene lo que es la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide, gracias a unas enzimas que tienen el acrosoma, que es la punta de la cabeza, penetra esa zona pelúcida, el óvulo enseguida libera unas sustancias que hace que esa zona pelúcida se bloquee. Y es una cosa instantánea. Apenas el primer espermatozoide entra al óvulo, se bloquea y no entra ninguno más. Eso está diseñado. Bueno, sabemos los mecanismos, la proteína esta y la otra, pero ¿quién diseñó todas esas proteínas? Me va a decir que el azar. Mire, en ciencia nos vivimos excluyendo el azar. Todos los estudios que se hacen es para excluir el azar, porque sabemos que el azar no crea nada. Pero sin embargo, nos damos el tupé, después que nos hemos pasado toda la vida haciendo estudios científicos para excluir el azar como causa de las cosas,
Ahora decimos que el azar creó la ovulación y por evolución, por azar surgieron las cosas. A otro perro con ese cuento. O ese hueso, dice el dicho. El hecho es que ahí entra entonces el espermatozoide y se comienza a conjugar tanto el núcleo del espermatozoide con el del óvulo para formar uno solo, que va a ser el núcleo de la nueva célula. Cada espermatozoide tiene 23 cromosomas y cada óvulo tiene 23 cromosomas debido a que ellos son células especializadas que se dividen de una forma especial para que al final cada uno solo tenga 23 cromosomas. Y al unirse van a formar el genoma humano que tiene 46, o sea 23 pares. El de la madre siempre va a tener el cromosoma 23X, siempre. Porque son 2X, así que siempre va a salir un X en el óvulo de la madre. El del padre puede salir un X o un Y porque en los hombres el par 23 es X y Y. Si el espermatozoide que fertiliza el óvulo es X, va a resultar una niña. Si es un Y, va a resultar un varón. Desde entonces está definido tu género, tu sexo. Es decir, desde entonces eres hombre o mujer. Y lo que el Dios diseñó no lo cambiará el hombre. Bueno, una vez que eso se une, comienza entonces la replicación. Se unen los cromosomas y comienzan a conjugarse. Y ahí usted tiene la primera célula. Ahí está lo que se llama el cigoto. Esto ocurre en este extremo de la trompa de falopio. Acá está la trompa de falopio, al final están unas fibras que es donde el óvulo que sale del ovario se libera y ahí es donde ocurre la fecundación. Ese es el primer día de su vida, cuando usted ya está formando un cigoto. Todos fuimos un día cigotos, una célula. Esa era su foto cuando usted tenía un día de vida. Éramos igualitos, ¿verdad que éramos bien pretty? Después en el camino algunos se echaron a perder, pero qué bonito éramos. Todos redonditos, etcétera. Bueno, algunos después volvieron a ser redonditos. El hecho es que después, en los siguientes días, el óvulo fecundado va a comenzar a migrar por la trompa de falopio y recién en el 7º día se va a implantar en el útero. Y ahí se va a segmentar en 2, 4 células, 8 células, 16 células. De 16 células en adelante se parece como una mora. La fruta esa, usted conoce las moras. Por eso le han llamado una mórula chica, una mórula. Entonces ahí ya por acá, después que tiene 16 o más células, es una mórula. Y ya justo cuando se va a implantar, comienza a cavitarse en medio, hace una cavidad en medio y se comienzan a diferenciar unas células alrededor que van a originar el trofoblasto y otras que van a originar el embrión. Y esta forma ya cavitada se llama blastocisto. Y es el blastocisto el que se va a implantar al 7º día en la matriz. Luego, si lo vemos célula a célula o paso a paso, tenemos primero el cigoto, ya fecundado el óvulo por el espermatozoide, tenemos el cigoto que es una sola célula, la segmentación o clivaje que se va dividiendo, las células se van compactando y entonces comienzan a diferenciarse en unas en la parte interna que van a formar el embrión y las partes externas van a tomar otro camino tomando, todo esto determinado por genes que están en el mismo genoma, es el mismo genoma para todas las células, pero unas con todos los mecanismos que los científicos pueden explicar, el gen este se va a activar aquí, este gen se va a activar allá, este no se va a activar en esta célula y estas van a formar entonces la parte externa que va a formar posteriormente, ya cuando tenemos el blastocisto, el trofoblasto y la parte interna, la masa celular interna que va a formar el embrión y otras cosas más. Recién en el día 6º hay la eclosión de la zona, esa zónula que se cierra para que no entre otro espermatozoide. En el día 6º se rompe y eso permite que el blastocisto se implante en la pared de la matriz con la parte del trofoblasto hacia la pared. Y aquí queda entonces el cúmulo de células que va a formar al embrión. Luego ya posteriormente comienza a haber una diferenciación celular en la parte de las células que van a formar el embrión con el epiblasto, el hipoblasto y el trofoblasto en la parte más externa. Y recién en el día 10 venimos a tener la formación del disco bilaminar, que luego se va a comenzar a diferenciar en su parte más central en 3 capas: endodermo, ectodermo y mesodermo. Son 3 capas que van a dar origen a todos sus órganos. Y esto es lo que usted va a ver entonces de donde va a surgir el embrión. Recién aquí es lo que se llama la gástrula. Y acá más adelante entonces vamos a tener
esto que va a ser la parte del trofoblasto que va a formar la placenta, y que por aquí va a surgir el cordón umbilical, y entonces va a haber una cavidad interna que se llama saco vitelino, que después va a desaparecer, y el saco amniótico que se va a agrandar, y más adelante va a estar el enceloma y acá el corium. Y finalmente, ya para el día 23, va usted a tener esta parte que está aquí, no sé si la logran ver, esta parte central, ese va a ser el embrión. El resto es todas las cavidades que lo van a nutrir. Y acá la parte esa que parece como unos dedos es lo que va a formar la placenta, que recién alrededor de los 3 meses va a tomar ya plenitud del control de la alimentación del embrión. Entonces esto va ocurriendo día a día. Y de esa parte central donde están el ectodermo, mesodermo y endodermo, van a surgir todas las células que lo van a formar a usted. Del ectodermo va a surgir las células de la epidermis, esas que usted tiene en la piel, los melanocitos que le dan color y las neuronas. Y todo el sistema nervioso, desde el cerebro, cerebelo y médula espinal, surge del ectodermo. Luego tenemos también las células germinales como los espermatozoides y el óvulo. Del mesodermo, que es la parte media, van a surgir todas las células de los músculos esqueléticos, músculo cardíaco, músculo liso, las células de los huesos, las células tubulares renales, los glóbulos rojos, las de los alvéolos pulmonares, las células de la tiroides, del páncreas y otras más. Esto es todo en la etapa de gástrula, que es cuando se forma las capas de medio. Y finalmente del endodermo surgen las células alveolares, pulmonares, tiroides y páncreas. Estas acá de los glóbulos rojos hasta el músculo son las del mesodermo. Entonces, esto da lugar a que se vaya formando los órganos a partir de esas 3 capas de célula. Cada una de esas células va a tener señales diferentes gracias a los genes que se van a activar en su genoma para que ésta se dirija a ser una célula de tiroides, esta sea una célula del pulmón, aquella sea una célula de glóbulo rojo, aquella sea son todas partes de una sola célula. Y tenga en cuenta que en un ser humano adulto hay entre 30 a 40 billones de células. Usted tiene entre 30 a 40 billones de células, todas surgidas de una sola, pero cada una con especialización, porque del endodermo se va a formar el epitelio de revestimiento glandular, el tubo digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra, próstata, tiroides, paratiroides y timo, y las células germinales. Del endodermo, el tejido nervioso, la epidermis y los derivados. Y del mesodermo, el esqueleto, los músculos, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. Finalmente, vamos viendo que de toda esta evolución de una sola célula y cada una diferenciándose de una forma programada y de una forma ordenada, y cada una entonces dirigiéndose a los distintos lugares, así el hígado no queda en la cabeza y el pie no queda en la oreja y cada cosa queda en su lugar. Usted va a tener la evolución de ese embrión, que es embrión hasta las 8 semanas, de ahí adelante se llama feto. Pero desde las 5 semanas el corazón del embrión ya está latiendo, desde las 5 semanas. Y a las 12 semanas ya ese feto tiene todos sus órganos hechos. El hígado está funcionando, la tiroides está funcionando, el páncreas está funcionando en la semana 12. Pero él va a seguir madurando, desarrollando todo su cuerpo. A la semana 20, 21, en las mejores condiciones de los centros más avanzados, un feto puede sobrevivir. Claro, tiene más probabilidades mientras más semanas tiene de gestación, pero con los diferentes cuidados neonatales se han logrado que fetos de 20, 21 semanas hayan podido sobrevivir y crecer, ya habiendo tenido un parto inmaduro que se llama. Pero normalmente a las 37 semanas es cuando las células de los pulmones, llamados neumocitos 1, producen suficiente surfactante para que los pulmones se expandan. Por eso usualmente a las 37 semanas es que pudiera un niño nacer y respirar. Pero en general el embarazo se calcula que son 40 semanas. 40 semanas, pero el obstetra va a estar calculando para saber que ya de 37, 38 semanas ese bebé puede nacer. Pero todo eso va a ser activado por un sistema bien complejo que hace que interactúe el cuerpo de la madre con las señales que vienen del feto o del bebé para poder nacer. Entonces, usted viendo todo esto,
la concepción, la coordinación hormonal para sustentar el embarazo, la multiplicación a partir de una sola célula de todas las células de su cuerpo, la diferenciación de cada línea celular de forma tan específica que van a formar los diferentes tejidos, algunos demasiado especializados, el desplazamiento de los diferentes grupos celulares para ubicarse en los lugares justos que tienen que estar ubicados, la coordinación en los cambios que sufre el cuerpo de la mujer para adaptarse a los cambios que va teniendo ese bebé, y la sincronía de todo el sistema materno-fetal para desencadenar el proceso y el momento justo del parto. Usted, cuando oye y ve todo eso, usted tiene que gritar: milagro. Amén. Tiene que ser un milagro de Dios que todo esto ocurra de una forma tan coordinada en 9 meses de gestación. Mire, es un milagro de Dios el ser madre. Y todo eso señala a Dios. Cada vez que usted es una madre y ve un hijo en sus brazos, eso es un milagro de Dios. Ahora, yo lo segundo que quiero decirles es que Dios se encarnó en María. Dios se encarnó en María. Mire, la palabra dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos. Y todos en griego, en arameo, en español, en inglés o en ruso es todos. Sin embargo, dice que en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. O sea que si todos pecaron, todos estamos condenados a morir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siendo así las cosas, para que Dios pudiera darle esa oportunidad a la humanidad de reconciliarse con Él, alguien tenía que pagar el precio por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos tocaba a todos nosotros, porque todos pecamos. En Adán todos pecamos, dice Romanos 5. De tal manera que se necesitaba alguien que fuera sin pecado para poder pagar ese precio, y no había nadie. ¿Cuál fue la solución? Dios se tuvo que hacer hombre para morir por los pecados de todos nosotros. Por eso, entonces, fue necesario que Dios se hiciera hombre en María. Pero tenemos que partir, y esto fue un camino descendente, tenemos que partir de que Jesucristo es Dios eternamente. Jesucristo es Dios eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Dice Juan, capítulo 1, versos 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y cuando dice principio no quiere decir el principio de Dios, sino el principio cuando comienza Dios a crear las cosas. Ya Jesucristo es Dios, porque es eternamente Dios. Dice, este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Lo escuchó? Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es eternamente Dios. Eso es lo que tiene. El Jesucristo no es que surgió en Belén. Ahí surge Jesucristo el hombre. Pero Jesús es Dios por la eternidad. Es el Hijo. Tenemos un Dios trino en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Ahora, Jesucristo voluntariamente se hizo hombre. Voluntariamente se hizo ser humano. Porque dice Filipenses 2, 5 al 7, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es decir, Dios decidió hacerse hombre para morir por nosotros. Inclusive en Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne, es decir, el Verbo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y yendo más adelante, en Lucas 1, 26 al 38, habla de cómo ocurrió eso. Dice que 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel le dijo a María, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para Dios
no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. De manera tal que Jesús se hizo hombre voluntariamente en María. Y el Espíritu Santo le creó cuerpo en María. El Espíritu Santo creó cuerpo al Hijo en el vientre de María. Y ojo, eso lo hizo ex nihilo. Eso significa de la nada. Dios creó todo lo que creó. Si usted se va a Génesis 1:1, usted lee: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y no es que Dios cogió un barro que había por ahí que no había nada que hacer con él y comenzó a moldearlo, hizo la tierra y cogió un par de estrellitas que habían por ahí y las colocó. No, de la nada, solo dijo y fue hecho. Dios creó ex nihilo, de la nada. Así el Espíritu Santo crea en el vientre de María ese cuerpo a Jesús de la nada. Obviamente no crea el cuerpo, crea un cigoto, si lo quiere llamar de una manera, una célula. Es decir, el Espíritu Santo no fecundó un óvulo de María. El Espíritu Santo no fecundó un óvulo de María, porque si hubiera fecundado un óvulo de María, ese óvulo era carne, era ser humano. Y Dios no va a ser hecho de ser humano. Fue creado ex nihilo, de la nada, en el vientre de María, una primera célula que iba a ser el cuerpo de Jesús en María. Entonces lo dice Hebreos 10:5. Por eso al entrar en el mundo, Dios se insertó en esa creación, en eso que Él había creado, en el mundo, en la historia física, se inserta. Dice que al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo, o me has preparado cuerpo, dice otra versión. Es decir, el Espíritu Santo crea en María ese primer cigoto que da origen a lo que va a ser el Hijo de Dios hecho hombre. Y en Mateo 1:18-25 habla de esto. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz su hijo primogénito. Después sí, y le puso por nombre Jesús. De tal manera que no había duda de que Jesús era hijo de Dios en María sin intervención humana. Y evidentemente Jesús creció en el vientre de María y se desarrolló, porque a partir de ese momento su desarrollo siguió el curso que siguen todos los hombres. Es decir, Él no apareció en esta tierra como un hombre de 30 años y comenzó a ministrar. Caminó todo el camino que tú has caminado, desde el vientre de su madre hasta ir a la cruz. De tal manera que Él se desarrolló en el vientre de María con todos estos mecanismos. María no se despertó un día con un embarazo de 9 meses. María cursó toda la gestación que ustedes han visto cómo se desarrolla. Pero ese origen de ese embrión estuvo hecho por el Espíritu Santo. Ahora, lo tercero que quiero compartirles en esta mañana es que María es una madre incomprendida. Como muchas madres. ¿Cuántas madres han sido incomprendidas? Mal comprendidas o mal tratadas. No le ha dicho nunca uno de sus hijos: tú no me quieres, tú no me amas, si tú me quisieras me dejaras hacer tal cosa, me dieras tal cosa. A nadie le han dicho eso. Mire, yo atiendo muchas veces a pacientes embarazadas porque tienen problemas de diabetes, porque tienen problemas de tiroides, y uno de mis consejos para ellas cada vez que me toca atenderlas es: apunte cada cosa que usted tiene que sufrir durante el embarazo, que las inyecciones de esto, que las vitaminas de aquello, que ir al examen que el examen el otro, que el dolor de la barriga, que el dolor de la espalda, que si esto, que si lo otro, el parto. Apunte todo eso en una libreta, en un diario. Y cuando ese chiquillo, esa chiquilla malcriado más adelante le diga que tú no lo quieres, tú le sacas todo lo que tú sufriste por él.
para que vea si usted lo ama o no lo ama. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando los niños están chiquitos, bebicitos, uno se lo quiere comer a besos, a que sí o que no, ¿verdad? Pero cuando son adolescentes uno dice, ¿por qué no me lo comí? Yo no sé, cualquier coincidencia. El punto es que María fue una madre incomprendida. María fue una madre incomprendida. Mire, su figura ha sido desdibujada por nosotros los seres humanos. Y hasta pienso que cuando todos lleguemos al cielo, María le va a pedir cuentas a más de 4 por haberla casi que caricaturizado. Y muchas madres se podrán identificar con María en este punto. Fíjate que el Vaticano publicó recientemente una nota doctrinal escrita por el Papa León XIV, perdón. Después le cuento otro día porque yo siempre me acuerdo de León XIII, es otro cuento. Pero León XIV escribió la nota doctrinal que tituló, la puede buscar en internet después, Mater Populi Fidelis. Mater Populi Fidelis. Esa nota doctrinal, entre otras cosas, explica que María tiene un lugar privilegiado en la historia de la salvación que no debería tener, dice el Papa, pues asegura que Cristo es el único redentor y mediador principal. Lo dijo el Papa. Por eso, desaconseja, escuche bien, desaconseja usar títulos que coloquen a la Virgen María como corredentora o expresiones exageradas que puedan parecer que María compite con Jesús. Y la idea no es restarle importancia, sino ubicar su papel con claridad. ¿Ve? Que ha sido distorsionada. El mismo Papa lo está diciendo. Ahora, recientemente la ex primera dama de la República y periodista Lorena Castillo remeció un poquito las redes sociales. No sé si algunos de ustedes pudieron ver su entrevista, en donde declaró públicamente, esto está público en las redes, así que no estoy dando ninguna infidencia, que a pesar de haber sido una ferviente católica toda su vida, ha comprendido, escuche bien, lo dijo palabras textuales, ha comprendido leyendo la Biblia, porque si usted lee la Biblia, Dios le va a hablar. Si usted lee la Biblia, Dios le va a hablar. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Y si dicen mentira, no van al reino de los cielos. Mire, Martín Lutero, de donde vino toda la reforma, pudo conocer a Dios en verdad porque leyó las Escrituras. Él iba para monje. Bueno, primero iba para abogado, después iba para monje y fue leyendo la Escritura que Dios le habló. Y a mí también Dios me habló leyendo la palabra, y ese es otro testimonio. Bueno, dice la señora Lorena Castillo que leyendo la Biblia ella entendió que adorar a María es idolatría. Y esto lo dice a pesar de seguir amando a María y reconociendo sus grandes méritos como la madre de Jesús. Pero es que sí, a lo largo de 20 siglos, el cristianismo, la figura de María ha sido distorsionada. Mire, hay 4 dogmas marianos. El primero, la maternidad divina. Este dogma, ¿de dónde salió? Del concilio de Éfeso del año 431 después de Cristo. Más de 400 años después de Cristo es cuando se da este dogma. El tema es que, usted sabe, Jesús es Dios y es hombre. Recuerde, Dios es un solo Dios en 3 personas, pero Jesús es una persona en 2 naturalezas. El Hijo es una persona en 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Eso es dogma. Y eso surge de la palabra, si usted lee la palabra, porque usted encuentra en la palabra cómo a veces Jesús se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, y Dios no se cansa. Dios no tiene hambre. Dios no necesita de agua. Pero Jesús, hombre, en su naturaleza hombre, tuvo todas esas necesidades que nosotros tenemos. Pero por otro lado, usted oye a Jesús decir que antes que Abraham fuera, yo soy. Pero Jesús había nacido en Belén, unos 30 años atrás. Entonces ahí está hablando Jesús en su naturaleza divina. Y cuando dice que él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Y cuando dice que yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces siempre hay ese conflicto de cómo conjugar
la hipostasis, es el término teológico, la hipostasis, esa unión de la naturaleza divina y humana, porque eso llevó a herejías como el monofisismo, que era un hombre que vino el Espíritu de Dios y lo poseyó, o el agnosticismo, que era un espíritu que andaba por ahí que no era hombre, y otras herejías más. Entonces, cuando el concilio de Éfeso, había una posición por Cirilo de Jerusalén de que era que para poder enfocarse en este concepto de que Jesús es Dios y hombre, había que potenciar lo que dieron en llamar la communicatium idiomatum. Vaya palabrita, ¿no? Communicatium idiomatum, o sea, la comunicación de las propiedades, que entre Jesús, hombre, Jesús, Dios, era una sola persona, y ahí se comunicaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y para poder darle fuerza a la communicatium idiomatum, comenzaron a elaborar una serie de doctrinas, y una de las que dio más problema era ¿qué era María? ¿La madre de Dios o la madre del hombre? Entonces, en ese concilio, ahí vino el conflicto. Cirilo decía que había que decir que María era Theotokos. Teo es Dios, tokos es parto. Entonces, por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona que estimula el parto, es oxi, que acelera, y tocina o toquina, que es la que acelera el parto. Bueno, Cirilo decía Theotokos, María Theotokos. Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla, decía que era Teocristos, que había parido a Cristo, el hombre. Pero entonces, para hacer fuerza de que Jesucristo es Dios, no para hacer fuerza que María es la madre de Dios, para hacer fuerza que Jesucristo es Dios desde su nacimiento, se propuso y se estableció la norma María Theotokos. Tanto así que Nestorio fue excomulgado y fundó la iglesia nestoriana, que hasta el día de hoy existe allá en los países de Oriente. La iglesia nestoriana partió de allí. Es así como en 431 se establece que María es la madre de Dios, pero eso ha llevado a una distorsión, porque en vez de reforzar que Jesucristo es Dios desde su nacimiento, se ha reforzado el papel que María es la madre de Dios, y se la ha elevado a un nivel de prácticamente suprahumano. Esa es la primera distorsión. La segunda, el segundo dogma vino en el 649, la virginidad perpetua. Este dogma sostiene que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús, y fue oficialmente proclamado en el concilio de Letrán de 649 por Martín I, papa. Este dogma dice, inclusive, fíjese hasta dónde llega esto. A pesar de que la palabra de Dios habla de los hermanos de Jesús y de sus hermanas, y de que José no la conoció sino hasta cuando Dios, después de dar a luz a su primogénito, nadie en la escritura lo dice, pero este dogma llega a decir que inclusive el himen de María se mantuvo intacto a pesar del parto. Hasta allá llega el dogma. Es un dogma humano. Al decir que María, ¿de dónde sale eso? De la distorsión de la procreación. ¿Se acuerdan cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? Procrearse. Y por eso estableció la sexualidad. La sexualidad no es un pecado si se establece dentro de los límites que Dios ha establecido. El problema es cuando se saca de esos límites, que es el matrimonio, es la pareja establecida. Pero entonces el diablo ha distorsionado esto y se ha pensado que la sexualidad es un pecado, y por eso hay que vivir célibe para poder servir a Dios. Y ahí está el tema. Y como dice el mismo Pablo, que vendrán unos que prohibirán casarse. Y el celibato se ha creído que es santidad, cuando realmente la pareja que vive en una monogamia perpetua es una pareja santa. Ciertamente eso es lo que llevó a exacerbar el concepto de virginidad en María. Ahora bien, hay otro dogma que se estableció, fíjese usted, en 1854, hace siglo y medio o algo así. 1854, este dogma establece que María fue concebida sin pecado original. Lo estableció el Papa Pío IX en 1854. Y significa que desde el primer instante de su existencia, María fue preservada de toda mancha de pecado. Lo cual no está en la escritura, porque dice, por cuanto todos pecaron. Eso está así. Y si usted quiere ahondar en eso, está en Romanos 5, 12 al 21. En Adán todos pecamos. Entonces, este dogma viene a establecer que María siempre no tuvo ni un pensamiento, ni una mentirita blanca, ni nada. Fue no solamente que no pecó conscientemente, sino que fue concebida sin el pecado original que todos llevamos en Adán. Y luego entonces viene otra distorsión de su personalidad con la asunción de María. Y esto fue de ayer, 1950 por el Papa Pío XII.
Pío IX fue el de la Inmaculada Concepción y Pío XII el de la Asunción, que afirma que al final de su vida terrenal, María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y esto pues son todos dogmas que han surgido de hombres a lo largo de la historia, porque ni los evangelios, ni el libro de Hechos, ni en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento, ni en los escritos de los padres de la iglesia del primero o del segundo siglo, se habla en ningún momento que María sea inmaculada, intercesora, redentora, corredentora con Cristo o perpetuamente virgen. No lo dice la Escritura. Y es más, María nunca pidió que la adorasen, ni que la exaltasen, ni que le pidiesen, ni que le obedeciesen a ella. Al contrario, la única orden que usted va a escuchar de labios de María en toda la Escritura, la única orden que usted va a escuchar de labios de María fue: hagan todo lo que Él les diga. Es la única orden que usted ve en la Escritura que María dio. Cuando en las bodas de Caná le dijo a los sirvientes: hagan lo que Jesús hace. Ella sencillamente se queda detrás del telón, deja que su hijo salga adelante porque es el Hijo de Dios, porque es el Mesías, porque es a Él al que mirar, es a Él al que hay que obedecer, es a Él al que hay que adorar, es a Él al que hay que buscar. Él es Dios. Ella se queda en el backstage y sencillamente le dice: hagan lo que Él les diga, no lo que yo digo. No me adoren a mí, no me miren a mí, mírenlo a Él. Contrario a lo que muchos andan por ahí, ¿no? Muchos andan diciendo: mírame a mí. Bueno, no. Ella dijo: mírenlo a Él, búsquenlo a Él. Y el problema es que a quienes ven en María un ser sobrehumano, sobrenatural, y lo adoran como tal, se están perdiendo de conocer a la verdadera María, la mujer virtuosa, la esposa fiel, la madre abnegada, el ejemplo de madre más grande que nos ha dado Dios en este mundo. Por estarla llevando a lo que ella no es, se están perdiendo de ver en ella un ejemplo a seguir como madre. Y de eso es lo que también quiero hablarles en este día, que María es una madre ejemplar. María es una madre ejemplar. Mira, una madre sufre y se sacrifica por sus hijos, ¿cierto o falso? Una madre está dispuesta a sufrir lo que sea para empezar el parto. Cada vez que usted le pregunta a una mujer cuando acaba de parir y viene otro, dice: no más. Pero al poco tiempo ahí está, otra vez por otro hijo. Una madre sufre y se sacrifica por su hijo. La palabra de Dios presenta a María ciertamente como un ejemplo de obediencia a Dios, aceptando ser un instrumento en sus manos para traer al mundo al Mesías. Ahí lo dice Lucas 1:38. Dice: María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y es que María fue obediente a pesar de tener que pagar un alto precio. ¿Y por qué María llega a aceptar semejante papel como ser madre del Mesías de una forma tan extraordinaria? Primeramente porque era una mujer que creía en Dios, y una mujer que creía en Dios y sabía que Dios era capaz de hacer lo que Él decía. Cuando una madre cree en Dios y confía en Dios, aunque ese hijo parece que no tiene remedio, aunque esa situación parece que va rumbo al despeñadero, es capaz de seguir confiando en Dios. Aunque los muros no caen, aunque los muros están en pie, la promesa de Dios sigue en pie, y Dios siempre tiene la última palabra. María fue capaz de sacrificarse todo lo que sacrificó por su hijo, porque ella creía en Dios y estaba plenamente convencida. Por eso pudo decir, como dijo en Lucas 1:38. Ahora, ¿de qué tuvo ella a qué tuvo que someterse? Al estigma social. En Lucas 1:34 al 35 dice: María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántas mujeres que están aquí estarían dispuestas a decir: ah, sí, que bien? Claro, va a estar embarazada sin conocer hombre.
¿Y a cuántas le creerían? ¿Usted se imagina el estigma social que tuvo que vivir María? Las que la conocían y la vieron embarazada antes de supuestamente estar con su esposo. Una de dos. O estuvieron antes sin haber llegado a la boda formal, se adelantaron, o hubo alguien por ahí que se introdujo subrepticiamente en la historia. No era fácil para María aceptar eso. Uno lee esto y lo lee así como pasando por encima, ¡ay, qué bonito! Pero ¿cuántas hubieran aceptado? María estuvo dispuesta a pasar por ese estigma social. Pero no solo eso, dispuesta al posible repudio por parte de José. Porque lo dice en Mateo 1:19. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente. Pues no quería denigrarla, porque al hacer eso iba a decir, esta me fue infiel. ¿Y usted sabe cuál era el castigo que daba la ley para las mujeres adúlteras? El apedreamiento. Entonces, hasta eso ella se arriesgó a que de José de una u otra forma la rechazara. Todo eso lo hizo por ese hijo que creía que venía de Dios. Hablando de los sacrificios que hace una madre por un hijo. Y por otro lado, el viaje embarazada de Nazaret a Belén en Lucas 2:4. Usted ve como dice que José, descendiente de David, vivía en Nazaret y era que era en Galilea y tuvo que ir a Belén, la ciudad de David. Embarazada ya de los últimos meses. ¿A cuántas le ha pasado que cuando llega ese octavo mes, noveno mes, verdad, ni pueden con la barriga? Ahora mi gente, imagínate ir kilómetros a lomo de mula, si es que tenía mula, hasta allá. Así que otro sacrificio más. Y cuando va a dar a luz, tiene que dar a luz en un establo, imagínate, junto a animales, y acostar a su niño en un comedero de animales. Porque dice que allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. Y encima de eso, con su niño todavía pequeño, tiene que huir a Egipto con su esposo y su bebé. Dice que después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y cuando él despertó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y encima de eso, saber que procuraban matar a su hijo y que por eso muchos niños fueron asesinados. Mateo 2:16, que es la famosa muerte de los inocentes. Y por último, o penúltimo, aceptar que su hijo no le pertenecía, sino que debía cederlo para salvación de los hombres. Porque dice en Mateo 12:46-50 que mientras Jesús hablaba con la gente, eso ocurrió en Capernaum, ya estaba ministrando, dice que mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la madre hacia sus discípulos dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Porque los hermanos de Jesús y la madre pensaban que Jesús estaba fuera de sí, es decir, estaba loco. Entonces fueron a buscarlo para llevarlo para su casa, pero ya entendieron que él tenía una misión que cumplir, un ministerio que cumplir, tuvo que dejarlo ir, porque ciertamente ella debía aceptar que su hijo no le pertenecía. Y finalmente tener que ver cómo escarnecían, cómo condenaban, cómo mataban, crucificaban a su hijo. Porque al pie de la cruz, cuando todos salieron huyendo, solo habían un puñado de personas. Estaba Juan, el discípulo, el único que quedaba, y 3 mujeres: su madre, la hermana de su madre, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y ahí estuvo su madre, viéndolo expirar hasta su último aliento, viéndolo derramar su sangre, viéndolo sufrir. Al hijo de sus entrañas, a ese que llevó por 9 meses en su vientre, lo tuvo que ver morir en la cruz. Y ciertamente una madre está dispuesta a sacrificarse, a sufrir por su hijo. La mayor alegría de una mujer es cuando recibe su hijo al nacer en brazos. A mí me tocó recibir durante mis 2 años de internado, tanto acá en el Santo Tomás como en David, a cerca de 150 panameños. O sea, hay 150 panameños caminando por ahí, espero yo que todavía estén caminando, que estas manos los recibieron en este mundo. Y créanme, la alegría que uno veía en el rostro de esa mujer cuando se le entregaba a su bebé, eso no tiene precio. Definitivamente la mayor alegría que tiene una mujer es poder ver ese hijo que sale de su vientre. Pero la mayor tristeza que se conoce en este mundo es
para una madre ver la muerte de su hijo. Yo tuve esa experiencia cuando mi hermana murió a los 52 años, ella padecía de lupus, y a los 52 años ella fallece de una complicación renal. Y ver a mi madre sufrir quizás ha sido el dolor más grande que yo he visto en una persona, quizás por lo cercano que la tenía. No hay dolor más grande en este mundo que el dolor de una madre al ver morir a su hijo, a su hija. Y ciertamente todo eso lo pasó María. ¿Por qué? Por amor a su hijo. Porque una madre siempre va a estar allí a pesar de todo lo que pueda sufrir por amor a su hijo. Una madre sufre y se sacrifica por su hijo. Además, una madre lleva siempre a su hijo en su corazón. Una madre siempre lleva a su hijo en su corazón. Fíjate que María guardaba en su corazón, meditaba y se maravillaba, aunque no comprendía todo lo que se decía de su hijo. Cuando ella fue a visitar a Elizabeth, dice que bendita, le dijo Elizabeth, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Y cuando nace Jesús, allá los pastores van a visitarlo. Dice que al ver al niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Y cuando van a presentar a Jesús en el templo, dice que se acerca Simeón y dice: Señor, ahora despide tu siervo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Y enseguida viene Ana y dice que se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y el mismo Jesús, cuando se va al templo y está con los doctores de la ley y lo encuentran María y José, dice que Jesús les contesta: ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Dice que se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y que por su parte su madre guardaba todo esto en su corazón. Varias veces dice allí que María guardaba todo esto acerca de Jesús en su corazón y meditaba en ello, aunque muchas veces no comprendía, porque una madre siempre va a llevar a su hijo en su corazón, a pesar que no entienda por qué pasan cosas con ese hijo, con esa hija, a pesar que no entienda por qué se porta así o por qué se porta así, a pesar de que no entienda muchas cosas, la madre siempre lleva a su hijo en su corazón. Una madre nunca deja de tener a su hijo en su corazón. Y además, una madre hace lo necesario por su hijo. Una madre hace todo lo necesario por su hijo. Y María cumplió con su responsabilidad como madre durante el crecimiento de su hijo. Y ahí usted va a ver en Lucas 2, 21 al 24, cómo ellos le pusieron el nombre que le dijo el ángel, el nombre Jesús, y también lo circuncidaron como debió haber sido, y también lo llevaron y lo presentaron al templo. Y además, en Lucas... Por cierto, Lucas es el evangelista que más escribe acerca de las experiencias de María, y probablemente porque dice que él investigó y es muy probable que él logró entrevistar a María y poderle preguntar todos estos detalles. Y también cuando en el versículo 39 al 40 del versículo 2 lo presentan en el templo. Y también cuando en el versículo 41 al 42 dice que lo llevaban con él a las fiestas, como la fiesta de la Pascua a los 12 años. Todo eso lo cumplía María con su hijo, porque una madre siempre hace todo lo necesario por su hijo. Inclusive en el capítulo 2, versos 51 al 52 dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mientras Jesús crecía, su madre le daba todo lo que necesitaba. Le dio su pecho, lo alimentó, lo vistió, lo bañó, todo aquello que necesita un bebé pequeño, un niño en crecimiento, lo educó, lo formó. Ella estuvo ahí para hacer todo lo necesario por su hijo, porque una madre siempre hace todo lo necesario por sus hijos, aunque a veces no tiene todos los recursos, pero hace todo lo que tiene a su alcance, y eso es digno de ser reconocido. Y finalmente, una madre predica con el ejemplo.
María fue una madre ejemplar hasta el final. Fíjate que ella junto con sus otros hijos fueron parte de la primera iglesia. Cuando se funda la iglesia, ahí está María. Y fue una creyente fiel, habiendo visto a su hijo morir en la cruz, resucitar y ascender a los cielos, creyendo en él como el Señor y Salvador. Él y sus hermanos, que al principio no creían en él, que eran José, Jacobo, Santiago, Judá, ellos creyeron también en María. Lo dice Hechos 12, 1, 12 al 14. Dice que entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén como más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas Tadeo, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión con las mujeres de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí estaba María en el Pentecostés. Ella también fue parte de eso. Pero a pesar de todo, a María nunca la vemos ocupando primeros lugares en la iglesia primitiva. Ella supo ocupar su lugar. Y la tradición dice que Juan, cumpliendo el mandato de Jesús, se la lleva con él cuando Jerusalén cae en el año 70 y vive en su casa en Éfeso. Si usted un día visita Éfeso, lo van a llevar a la supuesta casa de María. Ahí hay una casa que supuestamente era donde vivió María, pero bueno, no sabemos. Como tampoco sabemos si esa María es la que está en segunda de Juan. Algunos dicen que puede ser María, segunda de Juan, verso 1, porque Juan dirige esa epístola a la señora elegida, pero probablemente no, porque esa epístola fue ya escrita por allá por los años quizás 90 después de Cristo, cuando María ya probablemente había muerto. Pero María fue una madre ejemplar hasta el final, porque una madre predica su amor a sus hijos con su ejemplo de vida, más que con palabras. Sí, regaña, exhorta, pero es su ejemplo de vida lo que más llama la atención a sus hijos al final. Un milagro llamado madre. El amor más grande en este mundo, el amor humano más grande en este mundo es el amor de una madre. Y esto también es un don de Dios. Porque si una madre no tuviera esas capacidades que Dios pone en ella para amar a ese hijo como lo ama, probablemente no podría soportar todo lo que soporta por un hijo. Así que eso también es un milagro de Dios. Ese amor que Dios pone en el corazón de una madre por sus hijos. Pero aún más grande que el amor de una madre es el amor de Dios. Porque dice el Salmo 27:10. Podrán mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Amén, amén y amén. Ciertamente, aunque pudiera pasar, y Dios se compara precisamente con el amor de una madre, porque sabe que es el amor más grande que Él ha dejado en este mundo. Y en esta mañana sí, definitivamente estamos reconociendo a las madres. Yo quisiera que pudiéramos hacer una oración por cada una de las madres, por sus luchas, por sus pruebas, por aquellas cosas que en este momento pueden estar apretando el corazón de todas las madres, las abuelas, las bisabuelas, todas aquellas que tienen algún hijo, algún nieto por el cual están orando, o quizás por su propia vida, su salud, sus finanzas, que podamos hacer una oración por cada una de las madres que están aquí, o quizás por tu madre que quizás está en el interior o está en otro lugar, o las que nos están viendo por la red. Podamos hacer una oración en esta mañana por las madres. Si quieren ponerse de pie, si no, como estén, es su libertad, pero oremos todos en unidad de espíritu por nuestras madres. Amado Dios, en este día, Dios, hemos puesto delante, Señor, esa figura tan importante que tú has diseñado, la madre. Dios, y nos diste un ejemplo en tu madre terrenal, María. Dios, que podamos ver en ese ejemplo, en ese modelo, Dios, el modelo de una madre abnegada, una madre que sufre, una madre que hace todo lo necesario. Padre, pero en esta hora te pedimos por cada una de las madres de esta casa y por las madres de los que están aquí y la suya está en otro lugar. Dios santo, te pedimos una gracia especial. Dios, que en esta hora haya para cada una de ellas una bendición especial de parte tuya, fortaleza, respuesta, luz, claridad, sabiduría,
y respuesta material también, Dios. Y que tú tomes control de cada uno de sus angustias, de cada una de sus peticiones, de cada una de esas situaciones que en este momento puedan ellas estar viviendo, ya sea con sus hijos, con sus finanzas, con su salud. Señor, en esta mañana te rogamos una gracia especial para cada madre en particular. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor bendiga a todas las madres hoy y cada día.